Me llamo Sergio Guim Araya, tengo también un segundo nombre chino, Tinchan, que es un homenaje que hacía a mi padre por haber tenido por segunda vez un hijo varón. Nací en la oficina Chacabuco, por lo tanto soy pampino. Cómicamente muchos me preguntan en qué parte de China nací. Y yo les digo, no, si soy chileno y nací en la Pampa Salitrera. Bueno, ahí fueron unos tiempos muy breves, muy felices, hasta que mi padre decidió enviarnos a mi hermano mayor y a mí a Antofagasta, porque él quería una educación que sobrepasara la que podían dar la escuela de la oficina Salitrera. Y así llegamos a Antofagasta y yo prontamente me involucré en la Escuela Superior de Hombres número 9. Curiosamente, viviendo en Caracoles con Eleuterio Ramiro, un barrio bastante popular, yo me fui a la Escuela 9 que quedaba en la calle Bolívar. Son esas cosas que uno no medita simplemente porque me parece que era porque tenía un amigo en la escuela 9, entonces decidí. Pero sin embargo yo pertenecía al barrio de la escuela 4, que era la escuela que estaba en la calle Huanchaca. Huanchaca con Caracoles. Entonces, en mi escuela número 9, donde pasé una juventud muy hermosa, pero lamentablemente no había scout. Pero sí en la escuela del barrio, en la escuela 4, había toda una brigada de Boy Scout. Había scout, había una manada de lobatos y también se estaba formando una ruta, una unidad de ruteros. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 45-46. Y yo me iba todos los fines de semana, era largo, no había clases sábado, obviamente menos los domingos, pero los días sábados yo aburrido, me arrancaba de mi casa y me iba a la escuela 4, que quedaba a 2 cuadras y media, y miraba de forma admirada y hasta un poquito envidiosa de cómo esos niños jugaban y se divertían, la pasaban bien y además cuidaban mucho su presentación personal. Me llamó mucho la atención su uniforme y me empecé a preguntar qué era el pañuelo que tenían puesto al cuello. Y bueno, yo miraba primero entre medio de las rejas, me quedaba todo el rato allí, hasta que un buen día el Aquela, cuyo nombre desgraciadamente no recuerdo, pero sí Aquela, porque en ese tiempo nadie iba a osar a preguntarle, oiga, ¿cuál es su nombre? Sencillamente era el jefe, era el Aquela. Entonces la persona que está allá arriba me vio y me dijo, oye, niñito, te veo toda la semana acá, ¿te gusta esto? Claro, por eso que vengo todos los sábados. ¿Y por qué no entras? Es que yo no soy de esta escuela. Mira, si aquí, para los scouts, estas cosas, no importa si eres o no eres de esta escuela. El scout enseña que todos tenemos que ser fraternos, amigos con todo el mundo, así que te invito. Y así empezaron mis primeros pasos asistiendo a reuniones, pero como todavía no podía convencer en mi casa de qué se trataba eso de los scouts, de los lobatos que a mí me gustaba tanto, no logré que me compraran un uniforme. Y a mí me entusiasmaba el color caqui y los pantalones cortos y el pañolín y todo lo demás, que los atavíos. Y entonces cuando había desfiles, porque obviamente era de la Asociación de Boy Scouts de Chile la unidad, no existía todavía la Asociación de Guías y Scouts de Chile, entonces
yo seguía los desfiles de atrás, cuando se desfilaba el 18 de septiembre, para el 21 de mayo, para el aniversario de la escuela. Entonces iba la banda a buscarnos, la banda de los militares, y yo seguía de civil, pero marcando el paso y haciendo los mismos gestos de marcha que hacían mis compañeros lobatos. Y así que fueron momentos muy hermosos, porque si bien es cierto yo no podía estar 100% en la unidad, contaba con todo el cariño, apoyo de mis compañeros lobatos y sobre todo de la Aquela, del educador. Así que esos fueron mis primeros pasos. Atención, cuando desde Chacabuco nos vinimos a vivir acá a Antofagasta, y entonces ya definitivamente radicamos en Antofagasta. Yo viajaba así los fines de semana largos y los feriados, viajaba a compartir con mi padre, que era el que ganaba el sustento para mantener una familia en la ciudad. Claro. Y como te digo, mis primeros intentos fueron entrar a la escuela normal. O sea, yo ya tenía la vocación de profesor. Y entré, pues me aceptaron. Pero al mes ya no estaba en la escuela normal, no por indisciplina, sino porque tenía un profesor muy estricto y que nos enseñaba a esa edad, 12 años, que uno entraba a la primero de humanidades y ya había candidato a ser profesor. Nunca logré hacer sonar el violín. Y era, como quien dice, un ramo académico prioritario, fundamental, el que no pasaba música y había que hacer sonar un instrumento. Entonces me ingresé de inmediato al Liceo de Hombres. Cuando me rechazaron de la escuela normal, y pasé inmediatamente ese mismo año a primer humanidades en el Liceo de Hombres. En el Liceo de Hombres había una tropa de scout conducida pero genialmente por el profesor José Pavés Orellana, que era mi profesor de inglés, y que él tenía como tótem cóndor, pero no me acuerdo cuál era la continuación del tótem, del nombre del tótem. Entonces todo el mundo lo conocíamos como Condorito Pavés, porque todo el mundo él decía que era cóndor, claro. Cóndor grande, cóndor gigante, no sé cómo era pero entonces todos le pusimos Condorito, así que todo el mundo lo conocía al profesor Pavés, que era un tremendo profesor de inglés, como Condorito Pavés. Y él, sabiendo que a mí me había gustado mucho, me invitó, pero nuevamente problemas para Sergio Gin para poder participar en los scouts, porque las reuniones eran los sábados en la tarde, y yo tenía que aprovechar, como no estaba con mi familia toda la semana, entonces yo saliendo del internado tenía que irme a mi familia en la población del norte, en la población de Lautaro norte, y bueno, y eso me impidió que yo fuera regularmente a los scouts, en que este pechito era algo desordenado, entonces no tenía día, salía el día sábado en la tarde. Castigo. Estaba castigado, debía cumplir castigo en el internado del Liceo de Hombres, con tremendos, queridos e inolvidables inspectores, profesores, como don Pedro Cisterna, que después fue diputado, y el tremendo Waldo Villegas, que fue uno de los basquetbolistas más grandes que yo he conocido en mi vida. Entonces, ahí aprovechaba cuando estaba castigado
y no podía salir del liceo, ahí aprovechaba y concurría a las reuniones, pero eran esporádicas. O sea, no puedo decir que en mi juventud yo hice una tremenda vida scout, muy plena, porque precisamente estaban primero. Cuando Lobato, la dificultad es que no era de la misma escuela. Después estaba interno y no podía gozar de la tarde libre el día sábado. Sí la aprovechaba cuando había algunas ocasiones especiales, yo me las arreglaba para portarme mal, para que me castigaran y no me dejaran salir y poder asistir a la reunión de los scouts. A ti te enseñan que hay que hacer una buena acción a cada uno todos los días. Y entonces a ti te va despertando un sentido social que sin querer queriendo terminó marcándome para finalmente optar. Cuando terminé el cuarto medio, el sexto humanidades, ¿no es cierto? Optar. Porque te vas a reír. Una opción era ser sacerdote. Me atraía mucho. Otra opción era ser oficial de policía. Todo el mundo me dice, pero Sergio, no tiene nada que ver ser cura con ser carabinero. Yo lo tomaba en el sentido que tienen ahora, que los curitas no están muy bien prestigiados, que digamos, sí, y los carabineros tampoco, ¿entiendes tú? Sino yo lo tomaba con la actitud de servicio. Y entonces, ¿por qué curita no? Porque yo sabía que era enamoradizo y que en algún momento, si me metía cura, mis sentimientos me podían traicionar. Y eso no era consecuente con una persona, precisamente, ¿no es cierto?, de cumplir siempre la ley, la promesa de los scouts. Entonces tú ya estás marcado. Entonces dije, no, eso es imposible, mami. Y carabinero, mira, más que nada fue porque mi madre no le gustaba mucho el asunto, ¿no es cierto?, y que no le hacía mucha gracia ver a su hijo persiguiendo a los malos, siendo que yo tuve una suerte enorme, porque a todo eso, a raíz de que, además de que yo era interno, ya cuando estaba en el equivalente a segundo medio, o sea, el octavo actual, el octavo básico actual, en ese tiempo era el segundo humanidades. Entonces yo tuve la suerte de ser muy destacado. Yo era deportino en lo que pillara. Practiqué béisbol, practiqué boxeo, practiqué waterpolo, ya con bastante más importancia y con bastante mejor calidad en mi aporte. Hice bastante fútbol y básquet, pero donde yo realmente sobresalí fue en la rama de atletismo. Entonces, por este asunto del atletismo, el escultismo quedó muy de segunda mano, pero no se me quitó nunca. Hasta que seguí mi carrera de profesor, ya en la universidad se me ocurrió, me enamoré muy joven y se me ocurrió casarme empezando el cuarto año de pedagogía. Me faltaba el cuarto y el quinto para titularme, entonces tuve que empezar a trabajar para mantener mi hogar. ¿Sí? Ya, para mantener el hogar. Y entonces, lamentablemente, el atletismo, el escultismo, que siempre lo llevé en el corazón, era de mi agrado, de mi gusto, siempre estuvo ahí, pero nunca lo pude hacer una realidad. Hasta que finalmente
estando trabajando ya como profesor, como docente en el Colegio San José, llegó una profesora desde Valparaíso que había tenido experiencia con las guías en Valparaíso, y ella entonces empezó a llamar, a seleccionar a un grupo de niñas. Eran como 10, pero una patrulla, más grande, pero era una patrulla que marcaba los tiempos en el colegio, porque eran buenas alumnas, qué sé yo, socialmente, en el sentido de ayuda social, ¿no es cierto?, eran tremendamente comprometidas. ¿Estamos hablando de la primera compañía en Antofagasta? Mira, no sé si es exactamente la primera compañía que hubo en Antofagasta, pero son las primeras niñas que yo conocí directamente practicando el método del movimiento. Yo siempre le rogaba a esta profesora, que yo sabía que sabía mucho, Edna Herrera, le rogaba que por qué no formaba una manada de lobatos para que mi hijo pequeño pudiera entrar a la manada de lobatos. Mi hijo estudiaba en el San José. La respuesta tajante de Edna Herrera fue: señor Sergio Guín, nos tuteábamos, pero me lo dijo así, muy doctoralmente, muy magistralmente: señor Sergio Guín, su hijo no entrará a la manada de lobatos hasta que usted decida hacerse cargo, con toda la experiencia y todo el conocimiento que tiene sobre los scouts, y funde usted una manada de lobatos acá, y usted sea el responsable, y ahí meta todos los hijos suyos que quiera. Tengo uno solo. Y así nació el año 1970 la manada Chapursali. ¿Qué significa? Chapursali en lengua licana o en lengua tacameña, en Kunza, significa hermanos lobos. Y porque tenía entre los un ayudante que yo tuve, que era un chiquillo de tercero medio. Y él era muy entusiasta, investigador de las culturas andinas. Y entonces, cuando dijimos que le vamos a poner un nombre de algún cura canadiense, porque se podía justificar, ¿me entiendes tú? Sí, eran los fundadores del colegio. No, dijo, busquémoslo un nombre autóctono. De la zona. De la zona. La mayoría de los grupos que había eran de la antigua Asociación de Boy Scouts de Chile. Y este es el grupo Fénix, el grupo del Liceo de Hombres, que son los que yo más o menos ubicaba. Pero como te digo, si en mi propio liceo yo no me puedo involucrar 100%, entonces no te puedo decir cómo eran el resto de los... Pero sí, yo vivía a mi manera el ideal scout, la vida scout, me sentía scout, vivía scout, respiraba scout y comía scout, ¿me entiendes tú? Entonces, para mí, realmente, encontrarme con que en el Colegio San José podía existir a imitación del grupo Scout San Luis, que pertenecía a la Federación de Scout Católica. El grupo San Luis sí es el grupo más antiguo de la localidad de Antofagasta, del distrito. ¿Ya? Porque he conversado con Roberto Alfaro, que tiene libros y tiene crónicas, qué sé yo, y se ve que desde un comienzo, desde que el colegio se fundó, que los religiosos del San Luis quisieron instalar el movimiento scout y fue integrándose a poco, hasta que yo me encontré, somos coetáneos,
en ese tiempo aquí trabajaba en el Colegio San Luis. Y él fue el que yo lo miraba y le copiaba las cosas que hacían los del San Luis, el padre José Juan Vergara. Ya. José Juan Vergara, para tu conocimiento, ni más ni menos que el creador del himno de la unidad posterior, que es el himno de la Asociación de Guías y Scouts de Chile. No me digas. ¿Cuándo crea el himno? Esa canción Aprox. José Juan Vergara la inventó para un campamento. Ujú. José Juan Vergara inventó la canción para un campamento que yo no tengo memoria, no tengo recuerdo, pero sí mi amigo Roberto Alfaro se acuerda perfectamente bien. Y posteriormente quedó latente porque se cantó mucho. Y Gerardo González la incluyó en el libro Cantos para Todos. Pero gustó tanto que en este momento es el himno, el himno de la Asociación de Guías y Scouts. Empecé tímidamente con la manada de los Atos, con una seisena nomás. Eran 8 o 10, pero era seisena. Okay. Hasta que me convencí de que Checura tenía dedos para el piano. Y nos fuimos agrandando, se creó una segunda seisena, qué sé yo. Checura llamó a otro amigo, ¿no es cierto? Tuvimos varios amigos muy encachados, como Paulo Gronda, el Paolo Gronda. Tuvimos a Manuel Ip Llulión, ¿no es cierto?, que fueron tremendos jefes que se fueron formando, eran alumnos, empezaron como ayudantes, alumnos siendo alumnos en el Colegio San José, pero después fueron constituyendo hasta que la manada creció, tuvo 4 seisenas, y de ahí ya los lobatos crecieron y había que formar la tropa y qué sé yo, y entonces se armó la compañía y posteriormente vino la ruta hasta que se conformó sólidamente ya más o menos el año 70 y las actividades en el colegio empezaron en el año 70. Por eso que yo pongo como data de nacimiento del grupo Scout, porque Con la primera 68, 69 fue la primera patrulla de guías, pero yo sostengo que para llamar grupo a un grupo Scout tiene que tener 2 o más unidades, y como la compañía desapareció, esa patrulla de niñas no era compañía, era una patrulla de niñas. Ahora, si tú me preguntas ¿por qué no continuó? La profesora Herrera tuvo que irse el año 70. Prácticamente parte del año 70. Y el año 72, 73 ya se había rearmado la compañía. Pero ya Erna no estaba. Entonces, con una manada de lobatos que pasaba los 40 lobatos, tuvimos que hacer una segunda manada, y esa se llamó Paul Poulin, en homenaje a un sacerdote canadiense. Tuvimos que hacer una segunda manada, y entonces entraban muchos niños y también egresaban muchos niños que necesitaban una buena tropa. Claro. Y dentro de los lobatos que fueron pasando y qué sé yo, y que fuimos formando, aparece mi hijo también ayudando como guía de guías, y después como asistente de tropa, y después como jefe de tropa, y así se fue agrandando el grupo San José hasta tener aproximadamente una inscripción anual en la Asociación de Guías y Scouts de Chile, una inscripción anual de 160 personas.
porque nosotros no solamente inscribíamos a los miembros beneficiarios, inscribíamos a todos los asistentes, tuvieran o no tuvieran la calificación académica, los cursos pertinentes. Resulta lo siguiente, hasta el momento en que se produce el golpe de Estado, las dos instituciones corrían cada una por su cuenta. Había un grupo de personas que intentaban unificar las dos instituciones en una sola. Había otro grupo que se oponía tenazmente, pero eran dos los grupos que se oponían tenazmente. Uno dentro de la Asociación de Boy Scouts y otro dentro de la Federación de Scouts Católicos. O sea, en los dos lados había reticencias. Algunos por cosas meramente puntuales de religiosas, que vamos a estar con los curas y qué sé yo, y los curas que nos vamos a volver todos ateos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta cosa se estuvo manejando hubo un movimiento de reforma Scout, y por las peleas que hubo en la asociación, la Asociación Mundial llegó y dijo: señores, si los chilenos no solucionan esta situación de incertidumbre, nosotros procedemos a borrar a la Asociación de Guías y Scouts de Chile a la Asociación de Boy Scouts de Chile, procedemos a como quitarle la licencia. No pueden funcionar. Y en ese momento la Asociación Mundial tenía la potestad de hacerlo. Entonces tienen que arreglar su situación, tienen que dejar de pelear con los Scouts católicos. Y de hecho el castigo vino. La asociación fue suspendida, la Asociación de Boy Scouts de Chile fue suspendida. Entonces vino el movimiento de renovación Scout de ellos y empezaron a hacer tratativas, y en mí encontraron, yo que siempre tuve eso de que a mí lo que me había interesado desde cabro chico era el vivir, el ser Scout, no el color del uniforme, ni el credo religioso de los dirigentes, sino que a mí me gustaba ser Scout, acampar, vivir la ley, hacer un fogón, cantar en los fogones. Entonces yo dije, yo empecé a considerar que era una soberana tontera y que debería venir la unificación. Y en eso estábamos cuando se produjo el golpe de Estado. Yo pertenecía obviamente a la Federación de Scouts Católicos, por ser un colegio católico. Yo tenía que tener inscrito mi grupo dentro de la Federación de Scouts Católicos. Pero yo, con decirte algo, yo practicaba la misma metodología que practicaban en la agrupación, en la Asociación de Boy Scouts, porque otra cosa es ir a misa el día domingo. Entonces, yo me sentía Scout, pero entonces yo empecé a que teníamos que unificarnos, y de repente, atención señoras y señores, en octubre del año 73, la Junta de Gobierno llama a todos los responsables de los antiguos Boy Scouts, de los antiguos movimientos de Reforma Scout, de la Federación de Scouts Católicos, y le dicen: señores, nosotros no vamos a aceptar más diversos grupos divididos, qué sé yo. Nosotros necesitamos una sola institución con quien entender sus problemas
directivos administrativos de asociaciones que nosotros no entendemos ni palote, o se prohibió el movimiento scout en Chile. Tanto así. Exactamente así fue. Entonces yo con mayores bríos, empecé que sí tenía que ir la unidad, sí tenía que ir la unidad y sí tenía que ir la unidad. Pasó que en enero del año 74, la Federación de Scout Católico, bajo el pretexto que se hacía el curso medio para los ateros y jefes de scout de tropa, citó a todos los dirigentes en la cordillera de Chillán, en un lugar llamado Pozón Viejo. Un recuerdo tremendo porque fue otra parte hermosa de mi vida, porque nos costó llegar 2 días. Pero el trasfondo no eran tanto los cursos medios, al cual yo tenía la obligación de asistir, porque tenía que aprobarlo, porque en ese momento tenía aprobado nada más que el nivel básico, pero tenía que hacer el curso medio ahí, loato. Mira, lo que menos hablamos fue de tropa y de manada. Discutimos exclusivamente la unificación con los Boy Scouts. Fue muy peleado, muy discutido, muy resistido, y ello causó que mi gran y querido amigo, que yo lo considero un profesor mío en esto de escultismo, José Juan Vergara, el jefe del grupo San Luis, se retirara y no quisiera durante mucho tiempo volver a las actividades scout, porque ganó por no un amplio porcentaje, pero una mayoría aceptable, que hiciéramos la unificación. Y ahí, tanto revolví gallinero, que me dijeron, bueno, pero hay que nombrar autoridades en la nueva institución, que se va a llamar Asociación de Scout de Chile, no de Boy Scout de Chile, Asociación de Scout de Chile, 1974. A partir del 74. Asociación de Scout de Chile. Y que agrupaba, como te digo, a los Scouts de la Reforma Scout y a los Scouts de los Boy Scout de Chile, más los Scouts católicos. Y entonces, como yo había sido uno de los que más había revuelto el gallinero para la unificación, en el momento de elegir la autoridad, sale elegido jefe de distrito. Porque primero tenía que haber sido Arica, el segundo Iquique y Tocopilla y qué sé yo, pero Antofagasta venía a ser el quinto distrito. Ya está. Y desde entonces yo comencé mis actividades a nivel de donde yo te puedo decir de que sí realmente siento que hice una buena labor por el cariño que recibí de esa gente. Fue cuando me tocaba ir a realizar visitas institucionales al distrito de Calama. Animación territorial. Animación territorial. Tenía que ir a Tocopilla. Había scout todavía en María Elena. Entonces, pero me recibían de una manera, incluso habiendo jefes predominantemente de la antigua asociación de Boy Scout, sin embargo establecimos tremendas buenas relaciones. Y yo te puedo decir que quizás fue más fructífera mi labor institucional, en las visitas institucionales, ¿no es cierto?, en los otros distritos de la zona, que en el mismo distrito. Más tarde se creó la zona y bueno, obviamente, pregúntame quién fue el primer jefe de zona. No me imagino. Ya no te imaginas, mejor porque para alivio de mucho.